Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con 104 votos a favor, la Asamblea aprobó este 24 de noviembre la censura y destitución de la ministra de Gobierno María Paula Romo en el marco del juicio político por su actuación frente a las protestas de octubre de 2019. En contra de la moción presentada por el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, se contabilizaron 18 votos negativos y 12 abstenciones. Para la votación se registraron 134 legisladores. El presidente de la República, Lenín Moreno, salió al paso a defender la gestión de Romo, destacando que entre sus cualidades están su valor, entereza y sentido común para defender la democracia. Por ello manifestó que el gobierno y el país pierden a una valiosa ciudadana. Sin embargo, dijo que acataba la decisión del Pleno, tras lo cual nombró a Patricio Pazmiño como nuevo ministro de Gobierno. Ocho de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos. Saludamos al legislador Roberto Gómez, legislador independiente, uno de los interpelantes del proceso político contra la ex ministra ahora de Gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo está, legislador Gómez? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué decir de este resultado? Contra todo pronóstico, con 104 votos, se censuró y se destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella dice que se siente condecorada por este resultado, por haber sido censurada por esta asamblea. Y qué decir también de las expresiones posteriores del presidente de la República de que quien pierde con esta destitución es el país, pues deja de tener una valiosa funcionaria, de acuerdo a las expresiones del jefe de Estado. ¿Cómo está nuevamente? Buenos días. Buenos días. Yo creo que hay que reconocer un mérito en la ministra de Gobierno, ¿no? Seguramente el día de ayer le dio la jornada más larga de trabajo al presidente de la República cuando se sentó durante 5 o 6 horas a hacer absolutamente nada de corrido. Y me dicen que también pues le pusieron un árbol a los ministros ahí para que lo abracen, se turnen abrazándolo durante las intervenciones. Yo creo que una vergüenza que el presidente de la República, pues, digamos, se haya prestado para llevar a todo el Estado y ser vapuleados por el Ecuador entero representado en 104 asambleístas que entendieron que un juicio político, digamos que ya lo sabían, pero que ratificaron que un juicio político es uno en lo que se censura a un ministro por la pura pérdida de la confianza. Ese fue el argumento que utilizaron, pues, el resto de bancadas que originalmente no estaban con una decisión firme sobre respecto a cómo votar. Y yo creo que el Ecuador, cuando escucha al presidente de la República agradecerle a la ministra, pues, digamos, le agradece como le agradeció al señor Paul Granda, ¿no? O a la señora Alexandra Ocles. Y ya sabemos dónde termina eso. Hubo falta de sensibilidad. Roberto Gómez, ¿cómo está? Muy buenos días. De parte de la ministra, porque, digo, con tantos cuestionamientos, habiendo perdido la confianza ciudadana y habiendo perdido el respaldo político que aparentemente tenía, pero que estaba sostenido por una serie de cuestiones bastante opacas, como las del reparto de cargos públicos, hospitales y demás, hubo insensibilidad. Es decir, bien la ministra podía haberse evitado el bochorno de ayer y haber renunciado varias semanas o quizás meses atrás. Mire, el resultado de la gestión de octubre es un resultado, digamos, en términos futbolísticos, sacaministros. El acto de haber mantenido ese ministro de Gobierno no es un acto de valentía, es un acto de cobardía por parte del presidente de la República, por no remover a un ministro, pedir disculpas y tratar de empezar algún tipo de proceso de reconciliación. Ministros, lejos de ser fusibles, se han convertido en descargas para la ciudadanía. Y yo creo que la Asamblea Nacional, digamos, si este juicio político se hubiera tratado en enero de este año, hubiera durado 5 minutos y se hubiera censurado en el momento que tenía que censurarse. Y además, que la Fiscalía General del Estado tiene que hacer su trabajo también. Hay mucha gente a la que dice, es que este tema es muy poquito, ¿no? Como que si las violaciones legales pudieran ser consentidas por el ente que controla a los ministros. Yo creo que, digamos, es como que si no les guste que haya caído por defraudación tributaria Al Capone cuando el tipo realmente era un gángster, ¿no?
Pero el juicio político de ayer fue uno claro, donde se llevó al Pleno de la Asamblea cumpliendo las causales específicas por las que fue llevado, pero luego en el Pleno la Asamblea censura de acuerdo al criterio político, primero basado en la violación legal, sin lugar a duda, pero luego el criterio político de qué también le hace a un funcionario quedarse en el cargo. Y esta es la realidad de la seguridad del Ecuador. Y esta es la realidad de la corrupción de este periodo, Y la ministra de Gobierno, a fin de cuentas, pues yo creo que lo mencioné de alguna manera así, pues inició y cierra un periodo del Ecuador en donde ahora se espera que algo nuevo llegue. Y en este sentido, pues yo creo que la ciudadanía pues recibe el mensaje que esta asamblea ya no es un reducto de Carondelet. El presidente de la República recibe el mensaje de que ninguno de sus ministros está exento de la fiscalización política. Y ese es un buen mensaje para el Ecuador. Asambleísta Gómez, ¿qué va a pasar con el resto de causales que tenían en contra de la ministra de Gobierno? Porque si bien ha sido censurada por estas dos causales, ¿qué pasa con el tema del reparto de los hospitales? De esos temas que si bien salieron al debate ayer, ¿va a quedar ilesa? No, por eso fue censurada la ministra de Gobierno y basta ver el debate. Por eso fue censurada. Eso no, sin perjuicio de que el proceso formal que fue presentado hace un mes y que fue presentado para que quienes querían salvarla sepan que tenían que haberlo salvado 2 veces, también, porque las causales son contundentes, tiene que seguir el trámite regular de la ley. No hay absolutamente nada que impida que por 2 causales distintas un mismo ministro sea censurado, y no hay nada que impida en la norma una censura posterior a haber recibido ya una censura, digamos. Lo anormal de esto es que haya una persona que tiene tantos juicios políticos y sin el cargo, ¿no? Y ahí, haciendo referencia a la pregunta anterior, no es la falta de sensibilidad, es la falta de criterio político de un presidente que mantiene una ministra entregándole funciones más allá de sus capacidades, y que a fin de cuentas quienes la querían salvar terminaron quemando. Es increíble. Un poco hay que ganar, ¿no? Porque a fin de cuentas la ciudadanía ve cómo en octubre quienes fueron perjudicados fueron ecuatorianos, quienes perdieron los ojos fueron ecuatorianos, no importa de qué lado estabas de la protesta. Y ahora lo que tiene que iniciar es un proceso de reconciliación que empieza así, con la justicia. Cuando la institución encargada de hacer el control político del ministro censura y sanciona. Y luego, pues cuando la institución que se encarga de ver responsabilidades penales, pues también tiene que hacer las propias. Y luego, ojalá que el Estado ecuatoriano rápidamente repare, rápidamente cierre este periodo, pida disculpas, porque igual se va a tener que enfrentar a los organismos internacionales que van a tener la razón. Así que mejor es hacerlo de una vez, cerrar un capítulo y no dejar otra herida abierta más en esta nación que ya tiene muchas. Legislador, ¿cómo asume usted las respuestas, las réplicas, tanto de la ministra Romo como también de quienes se hacen eco precisamente de ese relato, de ese discurso de la exfuncionaria, de que ustedes el día de ayer juzgaron y destituyeron, censuraron a quien se encargó de defender la democracia en octubre? Mira, esa es la defensa, la réplica de la ministra vacía, ¿no? Insuficiente, absolutamente. Esa es la defensa de quienes mandaron a la ministra a hacer eso y se sienten en la obligación de cuidarla, de respaldarla, a pesar de saber que fracasó. Digamos, es una cuestión yo creo que es un sentido de culpa más que un sentido de mérito en el razonamiento. Y le digo, es la misma gente. Yo lo voy a decir así, ¿no? Es la misma gente defender a la gestión de la ministra de Gobierno en octubre, digamos, se escucha igual que quienes defienden a la gestión de gobierno anterior porque construyeron carreteras, ¿no? Y esa es la misma gente que critica a los que defienden al gobierno anterior porque construyeron carreteras. Lo mismo, se puede ver. Entonces, poco mérito, poca calidad moral tuvieran para hacer una crítica así. Y yo lo explico así a todos estos opinadores, ¿no? Primero les digo de nada. Segundo, yo creo que lo que están haciendo es defender a una ministra a la cual mandaron con una misión que fracasó y se sienten culpables. Y son capaces de decir cualquier sinsentido por más tontos que se los escuche y más ridículo que hagan. ¿Cuál era esa misión? Defender, primero,
dentro de la decisión política de eliminar los subsidios, la ministra tenía la misión del diálogo, la misión de evitar los desmanes, la misión de mantener la política pública dentro de la ley, pero digamos con la debilidad del gobierno y la grotesca forma en que fue implementado, pues como la mandaron a quemarse, pues se sienten culpables. Yo creo que no van a alcanzar a lavar su conciencia por haber quemado a una joven política dándole un cargo de tanta importancia. Asambleísta Gómez, ¿cómo entender la posición que adoptó la bancada de Creo? ¿Porque entendió que las causales eran justas o porque hay una cuestión de conveniencia política? Mire, yo esperaría que sería muy triste que alguien que creía que tenía que salvarla la haya censurado por una cuestión política. No sería respetable. Yo espero, y de hecho no tengo nada que esperar, nada que entender, lo han dicho, es la pura realización de que el juicio político es un juicio de la confianza. En el momento que la ministra, un funcionario público, el gobierno, no tiene confianza y tiene una oportunidad de removerlo, en representación de la ciudadanía hay que removerlo. 104 asambleístas representaron a una parte proporcional mucho más grande del Ecuador, que sabía que la gestión en seguridad era insuficiente, que sabe que detrás del reparto político está la gestión del gobierno, porque los hospitales no se reparten solos, que saben que el manejo de la pandemia fue terrible y que en ese sentido tomaron una decisión política del retiro de la confianza. Por eso es tan importante comprender de qué se trata un juicio político. El juicio político llega al pleno causal formalmente cumpliendo ciertos requisitos, pero en el momento de la censura y del juzgamiento, yo siempre lo comenté, sí se juzga a los ministros de parte de los asambleístas, pero se juzga a los asambleístas por parte de la ciudadanía. Y, digamos, poco tengo que entender o explicar en términos de que así lo explicaron ellos. Es un juicio de la confianza y se ha perdido la confianza. Así que en ese sentido, pues yo creo que tomaron la decisión correcta y es bueno corregir en política. Política, todas las personas, todas las organizaciones, en todo momento, en su vida natural, pues las personas cometen errores. No se diga las organizaciones que están siendo llevadas por personas, eso aplica para todos. Todas las organizaciones, todas las personas y todos los políticos siempre tienen que tener la oportunidad de corregir frente a la gente. ¿Qué lecciones nos deja el juicio político a propósito de lo que usted acaba de señalar, legislador, tanto para los funcionarios que a futuro van a asumir este tipo de responsabilidades, como también para el poder legislativo, que me parece en este caso ha salido por sus fueros, cumpliendo con una de sus tareas fundamentales, que es la de la fiscalización y el control político, más allá de lo que dicen un poco de analistas, periodistas y opinólogos trasnochados de que la Asamblea, porque tiene bajos niveles de credibilidad o de confianza, no tenía las atribuciones para enjuiciar a María Paula Romo, que representa un gobierno que también tiene unos niveles paupérrimos de credibilidad. Mire, hay que preguntarles, ¿no? Porque no son muy coherentes. Por eso le digo que lo que están haciendo es tratar de lavar sus conciencias quedando en ridículo, defendiendo lo indefendible. Yo lo que creo es que pregúntenle pues qué pensaban de la Asamblea del periodo anterior que tenía el 40%. ¿Eso sí les gustaba? Digamos, no se sostiene un criterio razonablemente en eso. ¿Qué esperan? ¿Devolverle el cargo al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana? ¿O al otro expresidente del Consejo de Participación Ciudadana? ¿O a la ex ministra de Salud que fue censurada? ¿O al ex fiscal general de la Nación? ¿O al ex procurador general de la Nación? ¿O al ex procurador contralor general de la Nación que también fueron censurados? No van a alcanzar lavando su conciencia, solamente van a quedar en ridículo defendiendo lo indefendible. Asambleísta Gómez, se ha puesto ya un reemplazo de la ministra Romo y es un, creo que coronel o ex general de servicio pasivo de la Policía Nacional. ¿Cómo mira usted este reemplazo y qué poder de maniobra va a tener este señor para coordinar el tema del Ejecutivo con la Asamblea, los proyectos de ley, etcétera, etcétera, etcétera? Mire, yo creo que el próximo proyecto de ley, esta ley anticorrupción que la Asamblea va a tramitar, pues dicen que es uno relevante. Yo espero que se tramite rápido y así va a ser, ¿no? Ojalá que no se pasee por ahí. La Asamblea se puede encargar de eso por sí mismo y hablar directamente del presidente de la Asamblea pues, con alguien.
Y luego pues tiene una sola tarea, una sola gran tarea. La gente quiere caminar segura por las calles, ¿no? La gente quiere poder emprender con sus negocios y tenerlos abiertos sin que le roben a sus clientes. Ya de por sí el tema de la pandemia complica el comercio, y al complicarse el comercio pues se complica el dinamismo económico y la realidad económica de los ciudadanos. Basta con el problema de la pandemia como para tener que soportar otro más, que es la inseguridad. Así que uno no puede nomás sino esperar a ver cómo es la gestión. Antes estaban dedicados a la politiquería, ojalá que ahora se dediquen a la seguridad ciudadana. Yo creo que el Ecuador pues tiene pocos meses para exigirle cuentas al nuevo ministro, más allá de que venga del mismo equipo de trabajo. Y siempre, es que no hay forma, estando no de acuerdo con quien está en el gobierno, lo primero que uno le desea a un nuevo funcionario público es que tenga éxito, ¿no? ¿A usted le sorprendió? Yo quiero nuevamente trasladarme a la pregunta que le planteaba hace un momento Licenia. ¿A usted le sorprendió la votación el día de ayer? Porque digo, a muchos sí nos tomó por sorpresa, porque se hablaba antes de la sesión de que faltaban 5, 10, 7 votos, después de que habían los 91, de que estaban 95, pero 104 da, digamos, un resultado realmente contundente en contra de la funcionaria. ¿A usted le tomó por sorpresa ese resultado, legislador? Y si nos podría comentar también cómo fueron estas conversaciones dentro de el seno parlamentario virtual, ¿no? Porque ahora ya no hay las sesiones presenciales. Sí, yo creo que uno trabaja con la expectativa de la censura. El número de votos 91 habría sido suficiente, pero se pasó eso de largo. Yo creo que eso es bueno. Digamos, si fue una sorpresa, que la fue, tengo que aceptarlo, es una buena. Pudo haber habido una mala sorpresa también. Y las conversaciones, digamos, son distintas, ¿no? Porque no se puede ver quién habla con quién, no se puede ver cómo se reúnen, no se puede ver cómo se mueven. Recordarán, yo estuve coordinador de la bancada, yo siempre me paseé por toda la asamblea, conversando con todos, todo el tiempo, sobre cualquiera de los temas, estando de acuerdo o no. Eso se pierde un poco, pero digamos, a falta de eso tenemos un buen resultado, que es lo que vale la pena resaltar. Finalmente, asambleísta, ¿cómo la legislatura ahora? La Asamblea en este caso particular pues tiene la oportunidad de recuperar algo de dignidad, no se ha hecho por eso es importante, que tiene que dejarse un reducto de Carondelet. Si eso se da, cualquier gobierno va a tener una gran ayuda en términos de la lucha contra la corrupción. Que ningún ministro se puede sentir a salvo de la fiscalización. Yo creo que eso es lo principal. Creo que eso es una cuestión que le ha hecho muy mal al Ecuador siempre, en cualquier momento, una cuestión adicional, que 40 años teníamos escuchando el hombre del maletín, el gobierno de Osvaldo Hurtado dicen que empezó esto. Hoy que se conocen nombres y apellidos de quienes recibieron y entregaron, pues hay que decirle por qué se tiene que parar. Y esto es un mensaje también importante que la Asamblea ha dado políticamente. Muchísimas gracias, Roberto Gómez. Sabemos que tiene otro compromiso, así que no le quitamos más tiempo. Muy amable por habernos acompañado y por la información que nos acaba de proporcionar. Muchas gracias por la oportunidad. Síganse cuidando, que aquí sigue la pandemia. Gracias. Gracias a usted, muy amable por haber aceptado la invitación a este diálogo. 8 de la mañana con 30 minutos. Hemos conversado con Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta independiente y quien fue uno de los interpelantes en el juicio político en contra de la exministra María Paula Romo. Punto Noticias. Audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.